Bueno, presentamos hoy en sociedad a la doctora Alicia Korinfeld. La doctora es contadora pública nacional, magíster en salud, docente universitaria de varias universidades privadas, la UCE, la Favaloro, la Católica. Bienvenida al programa Proyecto Ciudad. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos abordando hoy un tema que es muy sensible para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que tiene que ver con la salud. No solo con la salud pública, como le llamamos desde el gobierno de la ciudad, sino también la integración con los sectores privados, que creo que es algo muy importante a tener en cuenta, en función de que la ciudad es una de las grandes inversoras en salud en cuanto a su economía, más de 4.000 millones de pesos al año que se invierten en la prestación de salud, pero que no resultan suficientes, que han llevado a que la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, en su parte más sensible, hayan empezado a privatizar, a autoprivatizar el sistema de salud con las prepagas, con las obras sociales de los gremios, con los distintos sistemas alternativos al sistema público. Esto es porque si bien, si gastamos 4.000 millones y atendemos muy bien 1 millón y medio de personas de la provincia de Buenos Aires que vienen a ocupar los hospitales del gobierno de la ciudad, lo que tenemos que buscar es una recuperación de los recursos, o sea, una mejor utilización de los recursos, pero no solo de los públicos, sino también de los privados, para cubrir lo que son los tiempos ociosos. Y eso implica dictar una nueva ley de salud de la ciudad de Buenos Aires. No una ley que esté sancionada como esta, que es prácticamente una convención entre médicos municipales, el gremio y el gobierno de la ciudad para ver qué se hace con los 33 hospitales, sino algo más grande, algo que integre, que ponga la figura del ministro de Salud al nivel de un ministro que fija políticas de salud para la ciudad de Buenos Aires, y esas políticas se desarrollan en el ámbito público y en el ámbito privado, pero tuteladas por el Estado. Esto es una deuda que tenemos, aquellos que hacemos política, pero también los empresarios que se dedican a esto para reclamar esta regulación, y por supuesto los funcionarios del gobierno de la ciudad que tendrían también que estar reclamándola en la legislatura. Y por eso aportamos acá en Proyecto Ciudad, con una charla tan linda como la que vamos a tener con nuestra invitada de hoy. Así es. Vos sabés que nosotros en Proyecto Ciudad, nuestra página www.proyectociudad.net, tenemos subido una propuesta de un plan estratégico de salud para la ciudad de Buenos Aires. Y justamente planteamos ahí lo que estaba planteando Jorge. No alcanza con ver cómo generamos flujos eficientes teniendo en cuenta solamente la realidad de 33 hospitales, y donde además no está muy claramente determinado qué atiende. O sea, qué población atiende, si a la ciudad de Buenos Aires, si al Gran Buenos Aires. O sea, hay realidades que merecen ser revisadas desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la asignación de los recursos. Y si bien hay una parte que tiene que ver con la política, hay otra parte que tiene que ver con el diseño. Y un poco de esto nos gustaría en esta primera parte del programa, porque ya en la segunda parte seguramente vamos a hablar más del tema de gestión, nos gustaría charlar un poco con vos primero sobre el tema macro, o sea, cómo ves el parque, fundamentalmente lo que es la Cava, ¿no? Lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves el parque industrial de lo que es la oferta de salud pública y privada y la eficiencia desde el punto de vista macroeconómico? Bueno, en realidad es mientras los escuchaba y escuchaba estas inquietudes y la propuesta, mientras ustedes describían cómo es nuestra realidad en la ciudad y el tipo de normativa que tenemos y cómo está enfocada la política de la salud en la ciudad, me estaba empezando a acordar de modelos de otras ciudades. Estas son ya ciudades en las que las dimensiones, las estructuras, las demandas de la magnitud que tienen y de las escalas que tienen hacen que a lo mejor se desdibuje un poco qué correspondencia puede haber desde lo normativo, qué correspondencia puede haber desde lo presupuestario y qué correspondencia tiene todo esto con las demandas reales y con la satisfacción de esas demandas realmente. Seguro. Entonces, a lo mejor lo que nosotros deberíamos pensar es que se hace meritorio un ajuste en esto de cómo ajustamos las políticas a las demandas reales, cómo resolvemos el recurso para estas demandas reales, como les decía, pueden ser jurisdiccionales o extrajurisdiccionales, cómo se recuperan los recursos del gasto en lo que es extrajurisdiccional, si es que hubiera alguna posibilidad o alguna instancia de tipo política de acuerdo, y además, cómo hacemos justamente para dejar de tener tan compartimentado el sector
no solamente en términos de demanda, sino en términos de oferta, que es lo más notable. Cómo podemos armonizar un poco mejor este recurso y esta oferta para que sea una oferta, como vos decías, de un flujo más eficiente. Nosotros, afortunadamente, creo que recursos tenemos, oferta sanitaria tenemos. Entonces me parece que lo que está por ahí un poco pendiente es el tema de cómo bajamos una regulación más articulada, que los incluya a todos y que cada uno sepa de qué tipo de protagonismo es su compromiso y es su responsabilidad, y hasta dónde es el alcance de su compromiso y también cuáles son sus obligaciones. Hay algo en lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, hay algo en lo cual que el Estado no puede resignar. Siendo la salud un bien tutelar, un bien meritorio, es algo que afecta a toda la población sin distinción de credos, razas y nivel económico. Entonces, la salud debe llegar a la población y el gobernante, el estadista, tiene la obligación, sea cual sea el color político desde donde lo haga, tiene la obligación de generar una accesibilidad adecuada, digamos, de la salud a la población. Hoy por hoy es como si hubieran dos sinceramientos que faltan, Jorge. Uno entre lo público y lo privado y otro entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Bueno, o sea, son como dos sinceramientos que, digamos, en esa cuadrícula, si lográramos esos dos sinceramientos, yo creo que contribuiríamos grandemente a esto que vos decís, porque ahí se alinearía la demografía, se alinearían los recursos, sacaríamos las contradicciones de los accesos, de quiénes son los beneficiarios reales, digamos, de los servicios, y podríamos dimensionar adecuadamente los servicios de acuerdo a esa demanda real. También en ese acuerdo entre lo público y lo privado y entre la capital y el Gran Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, podríamos además generar flujos mucho más eficientes y aparte realmente generar una alianza que está planteada a lo cachiporrero, o sea, está planteado chambonamente. El tema es si podemos llegar a un punto de acuerdo, desde el punto de vista de la mirada del estadista, a que en algún momento todos estos intereses confluyan para que el beneficiario, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires, reciban lo que deben recibir, lo que pueden recibir, y que aparte con los recursos que sí existen, como bien decís vos, lleguen en forma adecuada y de forma eficiente. Ese es el gran desafío de la administración, pero requiere coraje político, porque va a haber que tocar muchos intereses cuando uno empieza a hablar de estas cosas. La ciudad de Buenos Aires en realidad debiera tener sus áreas programáticas en el conurbano bonaerense. Sin embargo, no hay convenio entre el Estado provincial y el Estado local como para mover nuestros médicos a la provincia y trabajar en los lugares en donde la gente empieza a venir a Buenos Aires. Esto es importantísimo porque además nos permitiría trabajar en la prevención. Y de esa manera podríamos optimizar mejor los recursos en nuestros hospitales. Mira, yo te puedo asegurar de que desde el punto de vista del recurso, como te dije, técnico y del recurso humano, este desafío es perfectamente abordable. Posible, sí. Y es posible. O sea, hay recursos y hay gente dispuesta y técnicos capaces como para realmente manejar una planificación conjunta y llevarla a cabo. Porque lo esencial es que después se pueda llevar a cabo y se pueda microgestionar cualquier tipo de planificación como esta. Entonces el desafío desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, me parece que es perfectamente abordable. Lo que faltaría es el desafío político, ¿no? La decisión. Es la decisión. Tener el coraje de tomar la decisión política, es así. Bueno, como esto se pone tan interesante, proponemos seguir en una segunda parte hablando de gestión con la doctora. ¿Qué te parece? Me parece genial. Gracias, vamos a la tanda y volvemos.